En una gran ciudad llena de luces brillantes y escaparates, decorados por la Navidad, vivía un hombre llamado Alejandro. Era un CEO muy exitoso, conocido por su inteligencia y su capacidad para hacer crecer su empresa. Tenía todo lo que muchos soñaban: una enorme mansión, autos lujosos y una cuenta bancaria interminable. Sin embargo, detrás de todo ese éxito había un silencio profundo que llenaba su vida. Cada noche, la víspera de Navidad, llegó y la ciudad estaba más viva que nunca. Las calles estaban llenas de familias felices, niños riendo y parejas caminando, tomadas de la mano. En cada ventana se podían ver árboles decorados y luces de colores. Pero dentro de la gran casa de Alejandro no había risas ni música, solo un eco frío que hacía aún más evidente su soledad. Esa noche Alejandro estaba sentado frente a una mesa, larga, preparada con una cena elegante. Había comida deliciosa, velas encendidas y copas de cristal, pero todo estaba intacto. No tenía a nadie con quien compartir ese momento. Miró alrededor y suspiró profundamente. A pesar de todo, su dinero no podía comprar compañía ni cariño verdadero. Recordó brevemente su pasado. En su juventud había tenido sueños simples y personas importantes en su vida, pero con el tiempo el trabajo se volvió su única prioridad. Poco a poco se fue alejando de sus amigos, y el amor nunca tuvo espacio en su agenda. Ahora, en medio de su éxito, se encontraba completamente solo. Sintiendo un peso en el corazón, decidió levantarse. No quería seguir encerrado en ese silencio. Se puso su abrigo y salió a caminar por la ciudad. El aire frío de la noche tocó su rostro, pero no logró distraerlo de sus pensamientos. Caminaba sin rumbo, observando a la gente disfrutar, sintiéndose como un extraño en medio de tanta alegría. Después de un rato, sin darse cuenta, llegó a un barrio más humilde. Las luces allí eran más simples, pero había algo diferente en el ambiente. Se escuchaban risas sinceras y música alegre. Las familias, aunque con menos recursos, parecían más unidas y felices. Alejandro se detuvo por un momento, observando todo con curiosidad. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña niña estaba jugando frente a su casa, saltando y riendo como si no existiera ninguna preocupación en el mundo. Su ropa era sencilla, pero su sonrisa era brillante y llena de vida. Cuando la niña levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Ella no sintió miedo ni desconfianza. Al contrario, le regaló una sonrisa, cálida y sincera, como si lo conociera de toda la vida. Ese pequeño gesto sorprendió a Alejandro. Hacía mucho tiempo que nadie lo miraba de esa manera. En ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar. Aunque aún no sabía que ese encuentro marcaría el inicio de algo completamente nuevo en su vida. La pequeña niña se quedó mirando a Alejandro con curiosidad, como si pudiera ver más allá de su elegante abrigo y su apariencia seria. Sin pensarlo demasiado, se acercó a él con pasos pequeños pero seguros. Alejandro, sorprendido, no supo qué hacer al principio. No estaba acostumbrado a que alguien, especialmente un niño, se le acercara de esa manera tan natural. «Hola», dijo la niña con una voz dulce y alegre. «¿Por qué estás solo en Navidad?». La pregunta lo tomó desprevenido. Alejandro intentó responder con una sonrisa, pero sus labios apenas se movieron. Nadie le había hecho una pregunta tan directa en mucho tiempo. «Solo estoy caminando», respondió finalmente con una voz baja. La niña inclinó la cabeza como si no estuviera convencida con esa respuesta. Sus ojos reflejaban inocencia, pero también una extraña comprensión. «No deberías estar solo hoy», dijo ella con firmeza. «La Navidad es para estar con otras personas». Alejandro sintió algo extraño en su pecho al escuchar esas palabras. Era una verdad simple, pero que él había ignorado durante años. Antes de que pudiera decir algo más, la niña sonrió aún más y señaló hacia su casa. «Ven a mi casa», dijo con entusiasmo. «Vamos a tener una pequeña fiesta». Alejandro se quedó en silencio. Nadie lo había invitado así, sin interés, sin conocer su dinero o su posición. Era una invitación sincera, nacida de un corazón puro. Por un momento dudó. Pensó en su vida, en su rutina, en lo extraño que sería entrar en la casa de desconocidos, pero también pensó en su mesa, vacía en el silencio de su mansión. «No quiero molestar», respondió él, intentando ser educado. La niña negó con la cabeza rápidamente. «No molestas, mi mamá siempre dice que compartir es lo más importante. Además, seguro que te divertirá». Sus palabras eran tan simples y honestas que derribaron las dudas de Alejandro poco a poco. Miró una vez más hacia la calle donde otras personas seguían celebrando y luego volvió a mirar a la niña. Había algo en ella que le transmitía confianza. «Está bien», dijo finalmente con una leve sonrisa. «Iré contigo».
La niña dio un pequeño salto de alegría. Genial, mi nombre es Sofía, dijo mientras tomaba su mano. Sin miedo, ese gesto sorprendió aún más a Alejandro. Nadie había tomado su mano de esa manera en años. Yo soy Alejandro, respondió él sintiendo una calidez inesperada. Sofía lo guió hacia una casa pequeña pero acogedora. Desde afuera se podían ver luces, sencillas y decoraciones hechas a mano. No era una casa, lujosa, pero tenía algo que la mansión de Alejandro no tenía. Vida. Al acercarse a la puerta, Alejandro podía escuchar risas y voces alegres desde el interior. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido, no por miedo, sino por una sensación desconocida sin saberlo. Estaba a punto de entrar en un lugar que cambiaría su forma de ver la vida para siempre cuando Sofía abrió la puerta. Una ráfaga de calidez y alegría envolvió a Alejandro de inmediato. El contraste con el frío de la calle y el silencio de su mansión era tan grande que por un momento se quedó inmóvil en la entrada. Dentro de la casa una luz suave iluminaba una sala. Pequeña pero llena de vida, había decoraciones hechas a mano, un árbol de Navidad sencillo y una mesa modesta preparada con comida casera. Mamá, tenemos invitado, anunció Sofía con entusiasmo. Una mujer salió desde la cocina, secándose las manos con un paño al ver a Alejandro. Se sorprendió un poco, pero enseguida le regaló una sonrisa. Amable, buenas noches, dijo con gentileza. Bienvenido, soy la mamá de Sofía. Alejandro dudó un instante, pero luego respondió con respeto. Buenas noches, gracias por recibirme. Espero no causar molestias. La mujer negó con la cabeza con calidez. Aquí siempre hay lugar para uno más, especialmente en Navidad. Pase, por favor. Alejandro entró lentamente. Observando cada detalle, había 2 sillas ocupadas por familiares que conversaban animadamente. Aunque la casa era pequeña, el ambiente estaba lleno de amor. Sofía lo llevó de la mano hasta la mesa y lo invitó a sentarse. Al principio Alejandro se sentía incómodo. No sabía cómo comportarse en un ambiente tan simple, y sincero estaba acostumbrado a reuniones formales, llenas de apariencias y protocolos. Pero aquí todo era diferente. Nadie fingía, nadie intentaba impresionar. ¿Quieres probar esto?, le preguntó Sofía, ofreciéndole un plato con una sonrisa brillante. Alejandro aceptó un poco inseguro. Al probar la comida, se sorprendió. No era lujosa, pero estaba llena de sabor, hecha con cariño. Poco a poco comenzó a relajarse la familia. Empezó a hablar con él como si lo conocieran desde siempre. Le preguntaron sobre su día. Compartieron historias y rieron juntos. Alejandro escuchaba al principio en silencio, pero luego comenzó a participar. Contó pequeñas anécdotas, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Las risas llenaron la habitación, y por primera vez en años, Alejandro se encontró sonriendo de verdad. No era una sonrisa falsa para reuniones de negocios, sino una sonrisa sincera, nacida desde el corazón. En un momento, Sofía se sentó a su lado y lo miró con dulzura. «Ves, ya no estás solo», le dijo suavemente. Esas palabras tocaron profundamente a Alejandro. Miró alrededor, la mesa, la familia, la alegría. Todo era tan sencillo, pero tan real. Se dio cuenta de algo importante. Durante años había estado buscando felicidad en el lugar, equivocado allí en esa pequeña casa, rodeado de personas que apenas conocía. Estaba sintiendo algo que el dinero nunca pudo darle. Se sentía parte de algo, se sentía querido. La noche continuó entre risas, historias y momentos compartidos. Y mientras el reloj avanzaba, Alejandro entendió que esa Navidad sería diferente. No solo porque no estaba solo, sino porque finalmente estaba empezando a descubrir el verdadero significado de la felicidad. La noche avanzaba lentamente, pero para Alejandro el tiempo parecía haberse detenido en ese pequeño hogar lleno de calidez. Cada risa, cada conversación y cada gesto sincero lo hacían sentir más ligero, como si el peso que había cargado durante años comenzara a desaparecer poco a poco. Después de la cena, Sofía trajo unas velas pequeñas y las colocó sobre la mesa. «Siempre hacemos esto en Navidad», dijo con entusiasmo. Pedimos un deseo. La familia se reunió alrededor de las velas. Unos cerraron los ojos y pensaron en algo especial. Cuando llegó el turno de Alejandro, dudó por un momento. No estaba acostumbrado a pedir deseos. Siempre había creído que podía conseguir todo por sí mismo. Pero esa noche era diferente. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, deseó algo simple: no volver a sentirse solo. Al abrir los ojos vio a Sofía, observándolo con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que había pedido. «Seguro se va a cumplir», le dijo con confianza. Alejandro sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por una emoción profunda que no podía explicar con palabras.
La noche llegó a su fin y era momento de despedirse. Alejandro se levantó lentamente, mirando a cada persona en la habitación. No eran su familia, pero lo habían tratado como si lo fuera. Gracias por todo, dijo con sinceridad. Esta ha sido la mejor Navidad que he tenido en años. La madre de Sofía sonrió con dulzura. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Alejandro se quedó, sorprendido por un instante, pero luego respondió al abrazo. Era un gesto simple, pero lleno de significado. ¿Vas a volver?, preguntó la niña mirándolo con esperanza. Alejandro la miró a los ojos y sonrió. Sí, lo prometo. Al salir de la casa, el aire frío de la noche volvió a tocar su rostro, pero ya no se sentía igual. Caminó de regreso por las calles, iluminadas, pero esta vez no se sentía como un extraño. Dentro de él había una nueva calidez. Esa noche cambió algo fundamental en su corazón. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión importante. No quería que esa experiencia fuera solo un recuerdo. Quería que fuera un nuevo comienzo. Comenzó a dedicar su tiempo y recursos para ayudar a familias necesitadas, creando oportunidades y compartiendo lo que tenía. Pero más importante, aún volvió a la casa de Sofía. No solo en Navidad, sino muchas veces más.